Bueno, esta semana me he lucido, 2 veces aquí delante. No es algo que me mate de ilusión preparar predicaciones, ¿sabéis por qué? No sé si sabéis por qué, a nadie nos matamos por estar aquí delante. Nadie nos matamos. Ya porque lo que uno predica, a quien le llega antes es al que predica. Y el porcentaje mayor de lo que tú sueltas te llega a ti antes que a los demás. A lo mejor los demás recogéis un 10%, pero el que predica recoge toda la sacudida en la cara, ¿no? Por eso no me gusta predicar. Lo paso muy mal, en serio, lo paso muy mal. Pero bueno. Vale, ya está. Bueno, a mí me gusta ser muy práctica cuando predico, ¿vale? Y a veces pues ahí necesitamos teoría, pero yo me crié en una iglesia y lo dije muchas veces, que te decían, ¿estás cansado? Ven a Jesús. ¿Tienes problemas? Descansa en Jesús. Y yo decía, ¿qué dicen? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué hago con mis problemas? Nunca entendía nada de lo que me decían. Entonces siempre pensé, y no pensé que como mujer yo llegaría a predicar, porque tampoco estaba permitido, pero siempre pensé que si yo tenía algo que decir alguna vez en mi vida sería algo práctico y la gente lo entendiera para poder usarlo. Así que espero que esta predicación sea como lo que ha sido para mí una herramienta para el día a día, que es lo que necesitamos todos, herramientas para el día a día, para saber funcionar. Bien, entonces yo quisiera hablar de lo que es la carne junto con el alma y el espíritu, pero digamos dando claves para cómo vivir con nuestra carne y cómo darle el enfoque correcto, porque me doy cuenta que con esto de las ministraciones y todo, pues llegamos a darle mucha culpa a la carne de lo que realmente, de las decisiones que tomamos equivocadas en el día a día, ¿no? Entonces, vamos a bajarle el nivel a la carne y vamos a hablar realmente de lo que estamos compuestos y cómo podemos luchar en el día a día. Entonces, todos sabemos, está escrito en la Biblia, espero que todos lo sepáis, que somos tripartitos, estamos compuestos por el espíritu, que es el centro, el alma, que rodearía, sería un puntito, un círculo alrededor, y la carne, que sería el círculo final. Y nuestra carne es lo que está en contacto con el mundo exterior a través de nuestros 5 sentidos. No os estoy diciendo nada nuevo, ¿vale? Pero es bueno saberlo. Luego está el alma. El alma es donde tenemos nuestras emociones, nuestra personalidad, nuestra voluntad, nuestros deseos, todo se encuentra en el alma. Pero en el espíritu está la vida. Es decir, si Dios ahora coge el espíritu de María y se lo lleva, María hace ¡puf! Al suelo, se quedó muerta. Ya no hay María. Se queda la carne, pero no está el espíritu, por lo tanto, ya no hay María. Entonces, en Génesis 2:7 dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre que fue un ser viviente. Entonces, el espíritu, la vida, ¿quién la da? Dios. Bien, cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, pues decimos que su espíritu está muerto, y bien hacemos porque la palabra así lo dice, el espíritu está muerto. Pero el que esté muerto no quiere decir que esté inexistente, sino la persona pues no estaría viva en esta tierra, ¿vale? Pero el espíritu, lo que es la conexión con Dios, lo que pasó en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Murieron, como dijo Dios, pero murieron espiritualmente, no físicamente, no carnalmente. El espíritu murió, pero está presente. ¿Por qué? Porque tanto en los que están condenados como los que nos vamos al cielo, lo digo con la boca llena, nos vamos al cielo, tenemos ese espíritu y vamos a vivir por la eternidad. Unos para condenación eterna en el infierno y otros para la salvación. Vale, vamos a leer en Efesios 2, del 1 al 5, voy poquito a poco centrando la cuestión, y lo voy a leer de mi versión, nueva versión. Antes, vosotros estabais muertos a causa de vuestra desobediencia y de vuestros muchos pecados.
Vivíais en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de todos los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Entonces, estábamos muertos, y en el momento en que recibimos a Jesús por la fe en nuestros corazones, ¡fum!, de repente hay una conexión con Dios, y de repente nuestro espíritu, que estaba muerto, viene a nacer. ¿Y qué pasa? Nos reconectamos, como tenía que haber sido desde la creación, con nuestro Creador, y las cosas comienzan a suceder en ese momento. Dice 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué pasa? En el momento de la conversión hay esa fusión, y el Espíritu Santo viene ¡zum!, a vivir en tu espíritu, no en otra parte, entra en el espíritu, conecta con tu espíritu, y entonces nos sella, el Espíritu Santo nos sella, marcando que somos suyos. Y algo muy interesante, cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice unas palabrejas muy extrañas, pero le está hablando de lo que está pasando en ese momento del nuevo nacimiento, ¿vale? Y lo tenemos en Juan 3, 5 y 6. Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es esta cosa tan extraña? El agua, ¿qué simboliza en la Biblia? En general, cuando habla del agua, ¿de qué está hablando? Está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa agua. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En la palabra, cuando Jesús le decía a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he dicho. Entonces, la palabra de Dios es un agua que va limpiando el corazón. Pero en el momento de la conversión, tú necesitas escuchar la palabra de Dios y necesitas al Espíritu Santo. Son dos elementos totalmente imprescindibles. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Te da comprensión de la palabra. Hay gente que se ha leído la Biblia no sé cuántas veces, de la calle, del mundo, y no se han enterado de nada, o simplemente han pensado que era un manual interesante histórico, un libro filosófico, pero no le han dado, no entienden. Leen textos y pasa por encima, ¿no? Entonces, el único que puede darte realmente el entendimiento de lo que estás leyendo es el Espíritu Santo. Por eso 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Para que llegue la palabra a nuestras vidas y nos transforme, necesitamos al Espíritu de Dios. Hebreos 4:12 de la Nueva Versión dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es curioso que dice que penetra entre el alma y el espíritu. Y ahora vamos a ver por qué necesitamos que la palabra de Dios separe el espíritu del alma. Como nosotros estamos tan acostumbrados a... uno siente, uno piensa, uno alaba, uno mezcla todo, ¿no? Todo está mezclado. Pero la Biblia, por ejemplo, cuando habla del corazón, habla, es como el centro de todo, no son solo nuestras emociones. Cuando dice desde mi corazón busco a Dios, habla del centro en el que está el alma implicada, pero también está el espíritu implicado. De alguna forma hay una fusión, hay una mezcla. ¿Y qué pasa cuando tú y yo llegamos a Dios? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llega nuestra alma? El espíritu hemos dicho que pasa a estar de muerto a vivo, entonces hubo un cambio
total. ¿Qué pasa con el alma? ¿Cómo llegamos a Jesús? ¿Cómo llegamos? ¿Bien o mal? Mal. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas sobre las cosas, sobre la vida, llegamos llenos de mugre de ahí fuera. Hay gente que me causa curiosidad porque dice que se convierten. Yo me acuerdo de nuestro profesor de Murcia, nos decía que él llegó a Dios, se convirtió de verdad, y luego pues se fue a acostarse con su novia, porque bueno, en fin, no veía dónde estaba el problema, porque lo había hecho toda la vida y estaba bien. Y de repente, un día, al poco de estar convertido, empieza a leer la Biblia y dice, ostras, lo que estoy haciendo, no sé, no me siento nada bien. Y empieza a sentirse mal. Y ahí ves que la palabra empieza a hacer efecto. Le pasa a otras personas que hacen otras cosas y se convierten y siguen haciendo y de repente dicen, ¿por qué ya no me siento igual cuando lo hago? Pues porque ya está la palabra de Dios empezando a hacer su efectillo. El Espíritu Santo te hace sentir mal por lo que estás haciendo. Y por eso es necesario que tengamos esa separación de la palabra entre el alma y el espíritu, porque el alma también tiene la necesidad de ser regenerada por completo. En la naturaleza tenemos el ejemplo. Cuando, por ejemplo, nace un bebé, el bebé no sale comiéndose un chuletón y diciendo, mamá, ¿qué has hecho hoy de comer? El bebé nace y no sabe hacer nada, nada de nada. Hay que cambiarle los pañales, hay que darle de comer cada 2 horas. No sabe ni por qué llora, está mal y llora, hace todo llora. No sabes qué hacer con un bebé. Un bebé tienes que empezar a cuidarlo de cero. Pues nos pasa lo mismo cuando llegamos al Señor. Tenemos todo que parte de cero. Nuestra alma está como está y parte de cero. Y necesitamos la palabra poco a poco que empiece a trabajar en nuestras vidas. Por eso, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos cómo lo separa. Nuestro espíritu es una cosa, nuestra alma es otra cosa y nuestro cuerpo es otra cosa. Y todo tiene que ser protegido por nosotros mismos. Ahora bien, dice Santiago 1:21, por lo cual, y 22 voy a leer, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, aquí se nos habla de una palabra implantada. Qué curioso, escuchamos la palabra desde fuera, somos salvos por esa palabra. Yo me acuerdo que toda la vida yo he escuchado la palabra de Dios en la iglesia, ¿no? He escuchado de todo el evangelismo, todo, me lo sabía todo. Y en un momento, cuando estoy realmente, no sé si ni siquiera buscaba nada, estaba ya harta de todo, y me pongo a orar, ni siquiera digo nada, y me viene una convicción del Espíritu Santo de lo mal que estoy yo. Y entiendo la palabra de perdonad a los otros, a los que os ofenden. Entiendo una palabra sencilla, perdona, como yo te he perdonado a ti. Y entonces, esa palabra que había escuchado toda mi vida, de repente hace ¡fum! Y toma vida. Y de repente el Espíritu Santo empieza a notar que algo empieza a calentar mi cuerpo y empiezo a saber que lo que me habían contado todos estos años por fin es real. Ya no era una mera teoría, ya era algo que se había implantado dentro de mí. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento yo cogía la Biblia y decía, ¡oh! Lo que dice la Biblia. Pero si yo la había leído toda mi vida, que me habían obligado a hacerlo. Pero de repente empiezo a entender que la palabra me está hablando a mí. Y leo textos como Efesios 1, 2, me acuerdo de un hermano predicando ahí delante, y bueno, allí se predicaba como se predicaba, o sea, como se podía. Y el hombre hablando de Efesios y tal, y de repente yo digo, madre mía, Dios me está hablando, esta predicación era para mí. Y claro, el hombre no había pensado en mí. De hecho, se tiraban muchas púas desde el púlpito, o sea, aprovechaban el púlpito. Pero yo me daba igual, el Espíritu Santo me estaba hablando a mí, yo estaba casi llorando delante, ¿no?, de la alegría. Y es
esa palabra implantada, que dice que puede salvar vuestras almas. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué puede salvar vuestras almas? Porque dice que si tú no eres hacedor de la palabra, te estás engañando a ti mismo. Si no está dentro de ti la palabra y si tú no eres obediente a esa palabra, la palabra no te sirve para nada. Y yo diría que un cristiano, porque los hay, que aceptan a Jesús en su corazón y viven 40 años después, exactamente en el mismo punto que lo han cogido el primer día, dices, esto fue un aborto, esto no fue un nuevo nacimiento, no puede ser, porque no hubo una transformación. Por eso tenemos el privilegio de que la palabra de Dios está dentro de nosotros trabajando, no solo fuera, sino desde dentro. Y es algo muy interesante, ¿no? Que el Espíritu Santo la hace viva, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces, cuando empieza el Espíritu Santo a hablarte de cómo funciona tu alma, de lo que está mal, es ahí cuando ves los valores que tenías equivocados, las ideas torcidas, lo mal pensado que eras, todas esas cosas. Es la palabra que transforma tu alma, que quiere cambiar tu alma. Y sin embargo, pensamos, ¿cuándo va a ser mi alma perfecta? Si yo te pregunto, ¿cuándo piensas que tu alma va a estar a punto, perfecta? ¿Cuándo? ¿Habéis pensado en eso? Aquí no, en el cielo. Aquí nadie va a acabar teniendo un alma pura, perfecta y maravillosa, pero sí que podemos vivir a lo largo de nuestras vidas una transformación muy fuerte. Bien, la carne, sin embargo, está destinada a la perdición. La carne es insalvable. Las pulsiones carnales son insalvables. No hay nada que hacer con eso, sígueme uno. No se puede hacer nada, no se puede transformar, corregir, ya lo sabéis. Pero tenemos la esperanza de que un día tendremos un nuevo cuerpo, como decía Antonio el otro día, que nos hablaba de ese cuerpo igual que el de Jesús, que atravesaba los elementos, que podía comer igual, que podía viajar a unas velocidades que ni nos imaginamos. Y es el cuerpo que esperamos, pero el que tenemos ahora, queridos amigos y hermanos, podemos pensar que no nos sirve para mucho más que el envoltorio que necesitamos para seguir aquí unos añicos más, ¿vale? Pero no nos sirve para mucho más porque realmente no hay que hacerle caso. Pero ya no somos esclavos de los apetitos de la carne. Ya nadie puede decir, no puedo impedirme tener actos de lujuria, ver cosas que no se deben ver, decir cosas que no se deben decir. Ya nadie puede decir, es más fuerte que yo. A menos que sea un problema demoníaco, y entonces habría que orar y expulsarlo y ya está. Pero que nadie puede decir, ya no sé controlar eso. Ahora podemos vivir y debemos vivir conectados a nuestra nueva naturaleza, pero prefiero decir podemos vivir, porque es una elección. Vivir conectado a la nueva naturaleza es una elección. ¿Y quién toma esa decisión entre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo? ¿Quién decide qué opción sigue? ¿Si la opción de la carne o la opción del espíritu? ¿Quién decide? ¿Seguís aquí? El alma. El alma decide. Decido en mi decisión. Acordaros que el alma es donde tú tomas tus decisiones, tus emociones, pero está sobre todo tu voluntad. Entonces, esto sería como si dos países entran en guerra y uno pues está ganando al otro y coge rehenes, tiene pues gente metido en la cárcel, tú estás ahí pillado por el país enemigo y estás en una cárcel y de repente a los años te dicen ya está, tu país ha ganado la guerra, ya eres libre, ya no tienes nada que hacer en esta cárcel y tú te miras dentro de la cárcel y dices pues no se estaba tan mal aquí, al fin y al cabo aquí nadie se metía conmigo, no tenía que ver mundo que me da miedo, no tenía que hacer nada que me da miedo, que no controlo. Esta cárcel está cómoda para mí. Ahora tienes opción de salir de la cárcel. Antes estabas encerrado sí o sí, no te quedaba otra. Pero ahora tú tienes la opción de salir. Pero depende de ti. Tu alma toma esa decisión. Jesús te dice, puedes obedecer a la carne
o puedes obedecer al Espíritu. Y tú puedes decir, pues ¿sabes qué? En esto estoy súper cómodo en la carne. Oye, eso está muy bien. O puedes decir, no, esto se acabó. Libertad. Antes éramos esclavos del poder de la lujuria, de los vicios, pero ahora somos libres por el poder del Espíritu activo en nosotros. El Espíritu Santo te da el poder para no seguir viviendo esclavo de tus pulsiones. Romanos 8, 1, 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dos leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del pecado y de la muerte. La ley que es más poderosa, ¿cuál pensáis que es? La primera, que es la del Espíritu de vida, o la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál pensáis que es más poderosa de las dos? La del Espíritu. Recordarlo. La ley del Espíritu es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte, pero nosotros decidimos. Sigue siendo una opción. Podemos entender que las leyes no pueden ser violadas. Una ley es una ley, no puede ser violada, es así. Entonces podemos hablar del ejemplo de la ley de la gravedad. Por ejemplo, todo lo que está cerca de la Tierra, pues la gravedad lo lleva hasta su centro. Eso es algo obvio, todos conocemos. Y basta con tirarse de un edificio de 10 plantas para saber que la gravedad funciona. O sea, funciona siempre. No falló nunca. ¿Vale? El que se tira se va para el suelo. Ahora, en 1700 un tal Daniel Bernoulli descubría una ley que se llama el principio de Bernoulli, es decir, la ley del levantamiento, ¿vale? Si tú puedes permitir que la presión se diferencie, puedes levantarte y volar. ¿Qué hace un avión? Un avión va cogiendo velocidad, el aire en las turbinas y ¡bum! El avión puede volar a unas alturas vertiginosas. Ahora, ¿qué pasa? ¿La ley de la gravedad no funciona? Sí, sigue funcionando. Entonces, ¿por qué hay tantos aviones en el cielo? Por esta otra ley, la ley del levantamiento. Entonces, me pareció un buen ejemplo porque en nuestra vida espiritual es exactamente eso. La ley de la carne es lo que te va a tirar al suelo todos los días, si tú quieres. Te va a tirar al suelo todos los días. Si no es por aquí, es por allí. Si no es por allá, es por allá. Pero la otra ley, la del Espíritu de gracia, hace que yo me monto en el avión de la gracia por la fe y el aire en las turbinas, el Espíritu Santo me levanta y empiezo a volar a viendo cosas que no vería jamás desde la carne. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace buscando la comunión con Dios. Buscas a Dios, deseas vivir como vivió Jesús, deseas llenarte, empaparte de lo que Él tiene para ti y desechas esa ley que te tira al suelo un día tras otro. Entonces podrías vivir toda tu vida viviendo en ese avión. Ahora, ¿qué pasa si en el avión pues alguien apaga el motor y dice, ¡hala! Que vaya como pille. ¿Qué va a pasar con el avión? Va a hacer hasta que se estrella. Y a veces también pasa que estás lleno del Espíritu Santo y de repente ¡zum! Dejas que un pensamiento atraviese tu mente. Ya puede ser un pensamiento de odio, puede ser un pensamiento de lujuria, puede ser lo que sea, una mentira, y de repente dices, oh, me acabo de estrellar, ¿no? Entonces, ¿quién decide? ¿Quién decide lo que vas a hacer? Lo decides tú, lo decide tu alma. Y tu alma está libre. Hay mucha gente que encuentra un montón de excusas, pero tu alma, a menos que estés endemoniado, tu alma es libre de decidir, ¿vale? Entonces, Romanos 8, 7 y 8 dice, voy a buscarla en esta versión, eso me pasa por llevar 50 versiones. Romanos 8,
7 y 8 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis dominados por su naturaleza pecaminosa. Sois controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en vosotros. Entonces, tú puedes decidir cada día cómo quieres vivir, controlado por la carne o controlado por el Espíritu. Es verdad que es un proceso avanzar en el conocimiento de lo que le agrada a Dios, de cómo mi carácter puede cada vez ajustarse más a lo que Dios quiere que yo sea. Es un proceso, pero también es un proceso el que yo me levante por la mañana y diga: Señor, voy a vivir conectada a ti. Aunque se me presentara Satanás enfrente, no me voy a bajar del avión, yo me quedo aquí arriba, hoy no pienso ver otros paisajes que no sean los tuyos. Y también me he dado cuenta que esto en la práctica a veces no entendemos cómo hacerlo, ¿no? Daniel, por ejemplo, es interesante que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Propuso en su corazón, su alma decidió: yo no me voy a contaminar con esta comida ha sido sacrificada a los ídolos, estamos en un lugar horrible. Me imagino que Daniel debía casi tocar los demonios con las manos, porque eso era brutal, la idolatría que había en el reino de Babilonia. Pero él propuso, dispuso, su corazón decidió. A veces me doy cuenta que vivimos nuestras vidas cristianas a la defensiva. ¡Ay! Pasó esto. No estaba preparado, ¿no? A la defensiva, a la defensiva, a la defensiva. Y la mejor forma de vivir la vida cristiana es atacando. Yo no sé si os habéis dado cuenta, a mí no me gusta el fútbol para nada, tengo que decirlo, pero sí que a veces Antonio está viendo un partido y hay lo que más me fastidia es ver que el equipo que más me gusta, que es el Real Madrid, perdonad por eso... Lo que más me fastidia es cuando los están atacando y estos parece que no se defienden. Siempre están del mismo lado. Yo, que no entiendo ni papa de fútbol, los veo ahí y digo, tarde o temprano les va a caer una. Porque si estás defendiendo, ¿sabes lo que pasa? Que al final te llevas una. Y eso siempre pasa. Y cuando veo un partido así digo, ya está, ya me fui, no lo quiero ni ver. Y es lo mismo que nos pasa en nuestra vida espiritual, ¿vale? Estás así ya preparado a recibir la tentación y a comértela de golpe. No, no, no. Uno tiene que decidir y atacar. Por ejemplo, hay conceptos. Yo voy a poner un ejemplo en cuanto al matrimonio, porque yo estoy casada, entonces voy a daros un ejemplo práctico. Imaginaros si yo pensara: es que Antonio, hombre, no está mal, pero es que tiene de defectos el hombre, date cuenta. Hijo, mira, hay otros chicos que y esto lo hacen mejor, y fíjate y tal. Mira, va a llegar un momento que puedo meter la pata con quien sea, porque esa es mi mentalidad. No estoy pensando bien. ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo tengo que ver a Antonio? Es el hombre de mi vida. Es ese varón que Dios ha puesto a mi lado. Y no veo los defectos, me dan igual, porque yo lo he abrazado tal y como es, lo quiero como es, y espero que él haga lo mismo conmigo. ¿No? Sí, es algo importante. Y lo mismo nos pasa cuando tú te centras en los defectos de lo que te falta dentro de la fe, de la vida espiritual. A la mínima te van a tirar para el mundo. Jolines, fíjate esto, se van de marcha por ahí, qué bien se lo pasan, y nosotros en la nave. Madre mía, con lo que me gusta a mí ir de fiesta y bailar, aunque no sea fumando ni bebiendo ni nada, pero bien que se pasa bailando por ahí, yo aquí encerrado en la iglesia. Qué aburrimiento. Tarde o temprano, cualquiera va a llegar y te va a llevar a bailar. ¿Sabes por qué? Porque no estás al ataque, estás a la defensiva. Hay que tener cuidado con nuestros pensamientos, cómo los ponemos, porque eso es lo que va a determinar cómo vamos a vivir nuestra vida espiritual. Y yo, sinceramente, me he dado cuenta en estos días de lo privilegiados que somos de vivimos en una burbuja, sí, pero no es una burbuja mala. Vivimos en una burbuja de moralidad, protegidos de la inmoralidad de lo que hay en la calle.
Y es tan horrible lo que Satanás hace con la juventud, con los más mayores, cómo degrada al ser humano Satanás. Lo arrastra por el fango, lo hace ver ridículo y horrible. Y nosotros, sin embargo, vivimos protegidos. Hablamos de la santidad como de algo costosísimo, y sin embargo la santidad protege nuestras vidas. Yo a veces veo a chicas ahí fuera y me dan tanta pena. Y digo, como Dios ha guardado en todos mis años, yo puedo decir, pues Dios me ha protegido de alguna forma, no es algo que yo he ganado, es algo que Él ha hecho, ¿no? Y cuando estamos en ese avión de la gracia y empezamos a apreciar los paisajes que hay por arriba, no vamos a desear los que están por abajo, porque los de abajo, si empezamos a verlos de verdad, son una putrefacción, no valen la pena. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad cada día, partir al ataque y empezar a enfocar cosas bien enfocadas. Dios me ha dado el privilegio de no contaminarme emborrachándome por ahí, drogándome por ahí, acostándome por ahí. Dios me ha dado el privilegio de esperar un matrimonio hermoso en Él, o de esperar sus bendiciones en mi vida, de vivir pegado a Dios, de poder tener comunión con su Espíritu Santo, porque al fin y al cabo necesitamos desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo, y eso nos va a hacer crecer en espíritu, alma y cuerpo. Realmente las cosas de la carne no nos van a parecer tan importantes cuando estamos pegaditos a Él y disfrutamos de Él. Y quería traeros esta palabra práctica porque a mí me ha servido que todas las áreas en las que estás en la defensiva en tu vida, que aún piensas, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar en mi noviazgo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Cuando ya hay esa pregunta, olvídate. ¿Hasta dónde no? Señor, no quiero desagradarte, no quiero pecar contra ti, quiero vivir en ese avión, superando las cosas de la carne, yendo mucho más allá. Y espero que en estos días pues os pueda servir, ¿no? Es una palabra que de alguna forma creo que se debería dar a muchos cristianos cuando recién se convierten. Las pulsiones de la carne tiran, pero hasta donde te lleva